The Last of Us está de regreso, cinéfilos, y por supuesto que en este espacio de Fuera de Foco íbamos a tener una conversación intensa, indagando sobre no solo qué nos espera en esta segunda temporada, sino también, pues, qué podemos hablar sobre la comparación entre el videojuego y también esta segunda temporada, así como expectativas que tenemos para esta nueva entrega que ya se estrenó su primer episodio y por ello, bueno, como siempre en estos debates de Fuera de Foco, me acompaña mi queridísima Fer Ramírez, fan Hola. de The Last of Us, defensora de la verdad, del reino de... ¿De De dónde? Jackson, Del reino de Jackson. Y por del otro reino de las lado, luciérnagas. exactamente, eso me gustó. Y por otro lado nos acompaña un experto analítico con más de 10 años de experiencia haciendo contenido en YouTube y con un amplio conocimiento en esta saga, podríamos decir, más bien como en esta, ¿cómo podríamos llamarle? ¿Cómo le podríamos llamar a The En Last of Us? esta experiencia, en esta Uni- lloradera En, audiovisual. en esta intensidad de videojuego trasladado a la pantalla chica, de cámara en mano, con ustedes, Lucas Baini. ¡Ay, Dios! Gracias, ¡Eh! Gaby. Mira la presentación que me haces, por favor. Mejor presentación que la de Abby, casi. ¿Cómo estás? Ahorita hablamos de eso. Muy bien. La verdad es que les comentaba un poquito antes de empezar a grabar que quería tener este espacio con gente así, en pocas palabras, con gente que le sepa. O sea, con Ok. gente que haya jugado el videojuego, con gente que entendió las referencias. Digo, si ustedes no se han pasado por el canal de Lucas Vaini, tienen que hacerlo, cámara en mano. Ya está subiendo análisis, porque siempre lo has hecho, ¿no? Con muchas series de que Sí. episodio por episodio, lo hiciste con La Casa del Dragón, lo estás haciendo con The Last of Us, lo has hecho con muchas series, ¿no? Como realmente dedicarte a escudriñar episodio por episodio, no Ujú. solamente qué claves te dejan para lo que sigue con la historia, lo que podemos esperar del desarrollo de la historia en esa temporada en la que estén, sino también estos como easter eggs, mensajes ocultos, guiños, cameos. Eso, todo eso lo hace mi queridísimo Lucas Vaini y yo no sé cómo lo haces, porque me imagino que el episodio te lo tienes que ver por lo menos unas 2 veces, ¿no? 2 veces, sí. 2 veces. Ok. Una vez tranquilo, como cualquier persona. La segunda vez lo tengo ya en el programa de edición y voy pasando para adelante, para atrás, pausando, agrandando, mejorando la imagen, pasando de vuelta para atrás, cosas así. Ok. Y Oye, nada, y queda lindo. bueno, yo te quería preguntar un poquito antes de entrar ya de lleno a The Last of Us. Ujú. De estos análisis que has hecho exhaustivos, que has revisado con lupa los episodios, ¿cuál ha sido uno de los elementos que a ti más te sorprendió? O sea, que compartiste con la audiencia, por ejemplo, ¿no? No tiene que ser de The Last of Us, sino de cualquier serie o película que hayas analizado, que digas, wow, que descubrí esto que nadie más se había dado cuenta. ¿Qué cosa te ha sorprendido a ti mismo de haber descubierto? Creo que hay un par de cosas. Siento que cada serie que me meto a analizar tiene como un fuerte. Y, por ejemplo, cuando hago análisis de series de Marvel, me divierte cuando encuentro ciertos guiños, detalles o a los cómics o a la previa del MCU, ¿no? Cuando Ok. encuentran una manera de relacionar un proyecto con otro, pero que no sea la obvia, o algún postercito que hable de tal cosa, qué sé yo, eso me divierte mucho, pero cuando voy a una serie como Severance, quizás, que Ujú. tiene una búsqueda quizás más alta desde el lado de la cinematografía o el uso del color, la psicología detrás de cada personaje, creo Mm. que eso me divierte más porque siento que puedo aportar algo más desde ahí y que no es algo tan visto en YouTube. Esta divulgación del uso de la cámara, del lenguaje audiovisual, de qué es lo que se puede contar a través de la imagen y del sonido y no tanto de las palabras. Entonces Claro. creo que esas cositas me divierten mucho y me parece que The Last of Us es una linda mixtura entre ambas cosas, porque hay mucho de mirá cómo te traemos cierta experiencia, cierta mecánica del juego a la serie, mirá Mm. cómo agarramos cierto personaje que viste solo porque dejaste que tu personaje encuentre una nota en donde se habla de este chabón, pero también hay mucho de la puesta en escena, hay mucho de entender la estructura de la historia y hay mucho detallito en el guión.
Craig Mazin, que es uno de los dos productores ejecutivos, es un tipo que entiende cómo contar historias en tele de una manera que poca gente lo entiende. Sí, Y es re lindo poder descubrir como esas vueltitas de rosca que le encuentra para setear los temas que va a atravesar la serie y el capítulo, no solo lo que pasa, sino por qué es lo que pasa, qué es lo que atraviesa a los personajes para tomar ciertas acciones. En este caso creo que ahora vamos a meternos en el capítulo y en la claro. temporada, pero hay unas dos palabras que me parece que van a surgir mucho, que es comunidad y escalada. Vamos a dejarlo ahí, pero lo vamos a discutir más adelante. Wow, si ustedes con esa introducción y carta de presentación de Lucas Baini no están enamorados y van a seguirlo en ese momento, yo no sé qué están esperando, ¿eh? Porque no, me gusta mucho escuchar a alguien hablar como tan apasionado de cualquier producción, ¿no? Siento que a veces estamos ya tan acostumbrados a hablar de películas y de series. Yo lo he dicho, yo nunca diría como, Ujú. ah, es solo una película, porque sí, entiendo, o es solo una serie, entiendo en lo que tiene que ver con no tomarse las cosas tan personales o tan en serio, porque solo, entre comillas, es una película o una serie, pero es que hablando de arte, o sea, las maneras que se pueden, como hablas tú, analizar, ¿no? Estos personajes, los matices, cómo se transforman a través de si usas un gran angular de lente, un close-up, Total. ¿no? Un plano abierto, un plano picado, o sea, cómo adquiere más presencia el personaje dependiendo de las herramientas cinematográficas que se utilicen. O sea, es una cosa que, pues, sí, sí enriquece mucho como a uno como cinéfilo o como fan de esas producciones el ver más allá de que solo sea una serie o una película, ¿no? Sino que realmente como comprometerte con la historia, con lo que resuena en ti como ser humano. Entonces, bueno, ya, me encantó escucharte, Lucas, y habiendo dicho eso, aquí me gustó mucho Fer, que hizo esta bellísima presentación, que la primera, una de las primeras diapositivas que escoge es la probabilidad de la Ujú. infección. Y yo quisiera preguntarte, Fer Ramírez, al Híjole. respecto de esta tenebrosa diapositiva. Bueno, creo que Lucas lo dijo muy bien. La forma en la que Craig Mazin hace televisión es magistral y trasladó un videojuego que puede llegar a aterrizarse dentro de un universo que es muy explotado, que es este centro postapocalíptico donde tenemos infectados, donde hay una invasión zombie y demás, y llevarlo a un contexto donde se siente muy real, donde no se siente tal cual un producto de fantasía, sino como una posibilidad. Y creo que esa manera de empezar con la historia de The Last of Us la temporada pasada fue algo brillante, porque lo hace muy Ujú. cercano a ti, más allá de la parte de la conexión emocional con los personajes, como que lo deja en tu propio contexto, y donde realmente te empieza a meter este miedo de, híjole, y sí, sí. Y creo que precisamente viene mucho de la escuela que él construyó con Chernobyl, ¿no? O sea, como que ya Ujú. traíamos este Total. mundo, pues, ¿cómo decirlo? O sea, como sí, este terror de Una cómo se llega a distopía, esparcir ¿no? algo, ajá. Y creo que es una de las cosas que más se quedó de la temporada pasada, Como lo vivir en tiempo cercano real que una logran hacerlo infección, aquí. siento, ¿no? O sea, Exacto. como que les, como espectador te sientas que estás viendo en tiempo real cómo se genera una catástrofe, en este caso como una, pues sí, una Sí, infección pandémica. eso, y yo eso, suscribo. Digo eso. Eso que dijo la Es niña. que sí, además, dato, esta escena del principio es algo completamente original Ujú. de la serie, no existe en el juego. Y fíjense cómo en las dos temporadas eligen abrir el cuento con un prólogo que setea el humor y que va a resonar a lo largo de toda la temporada. Es muy loco porque en de la primera, este show de televisión de los 60, tenemos a tres personajes que no vamos a volver a ver nunca más en la serie, y sin embargo es una de las escenas que más golpeó a lo largo de toda la temporada. O sea, si vos ves esta escena, automáticamente vas a decir, "Oh, esto es The Last of Us", y cómo la Ujú. rompió el chabón este, el tipo que explicó lo del Cordyceps. Y eso hay una maestría a la hora de crear el clima, de crear el momento televisivo, que ya desde el vamos separó a The Last of Us de un montón de producciones. Sí. Es esa tele de prestigio a la que HBO muchas veces apunta, a veces logra, a veces no. Y, y como te hace sentar directamente en la silla, ¿viste? Cuando
te acomodás en la silla para adelante y decís, para, voy a prestar un poco más de atención porque esto puede estar bueno. Y creo que en la segunda temporada se buscó bastante un efecto similar con la presentación de Abby. Como, bueno, pará, este personaje que de repente está devastado por algo que pasó, que claramente es la reacción a una acción que tuvo yo en la temporada pasada, y termina el preámbulo como diciendo, lo voy a matar, pero lo voy a matar lentamente, llena de ira. De vuelta, te sienta en la silla un poco más adelante prestándole atención de otra manera. De acuerdo. Y habiendo dicho eso, mi querido Lucas, y para poder entrar en detalle, sobre todo ustedes que sí han tenido como toda la experiencia del videojuego y ahora que han visto la primera temporada y están arrancando con la segunda temporada, pues me gustaría que habláramos de los cambios que hemos visto en el juego y cómo se presentaron diferentes en la serie, ¿no? Desde la historia de Billy Frank, que aparecen aquí en la pantalla, el origen de la inmunidad de Ellie, Joel Ujú. formando parte de un mundo como muy despiadado y demás, pero me gustaría preguntarles, para ustedes, ¿cuáles dirían que son algunos de los cambios acertados y cuáles quizá no les terminan de convencer o sienten que no aportaron tanto estos cambios que se hacen del videojuego a la serie, tanto en lo que ya vimos en la primera temporada como en lo que estamos empezando a ver en el primer episodio o en el arranque, ¿no? De esta segunda temporada. Creo que hay una cosa muy interesante al momento de adaptar un videojuego a la pantalla, que es el tema de la interacción y el dinamismo que tiene el jugar un videojuego. Por lo general, cuando tú estás jugando The Last of Us, lo que le estás invirtiendo al gameplay, al momento en el que tú estás huyendo de los clickers, escondiéndote de los stalkers, peleando y armando cosas, o sea, toda esta parte donde eres tú quien está manejando la historia es diametralmente más grande que las cinemáticas, ¿no? O sea, sí hay muchas cinemáticas y son todos estos momentos muy lindos, pero lo que hace la serie es precisamente tomar las cinemáticas y reducir esta parte donde estaría la interactividad del juego. Entonces, creo O que sea, es muy cinemática te interesante. refieres a los momentos, digo, para hablar el lenguaje así de que de Rancho Mío, Cinemática. es los momentos en los que dentro del videojuego que son un poquito más parecidos a una película, ¿no? En donde vemos a los Ajá, personajes se teniendo pausa un tu diálogo, ajá. control, se Ya no pausa tu juegas, control, nada ves más la escena. contemplas Ajá. la escena. Así de, Ok, mira lo que está esa es la pasando. cinemática. Eso es una cinemática. Y precisamente lo que suele suceder al llevar una historia de un videojuego a la pantalla es reducir esta parte de la interactividad donde eres tú quien está manejando la historia para enfocarte dentro de las cinemáticas. Lo que pasa con The Last of Us es que al momento en el que fue concebida como una historia por Neil Druckmann y por el equipo detrás del juego, es que ellos sí lo vieron como una película. Para ellos siempre fueron más importantes los eventos de las cinemáticas y hubieron muchas cosas que tuvieron que cortar del juego porque era como, oigan, creo que estamos metiendo demasiada historia y muy poco momento de gameplay, o sea, de instantes de juego. Ok. Y precisamente al momento de adaptar la historia a la pantalla, lo que se hace es, ¿cómo es decirlo? Se me fue la palabra, pero ahí la tengo, Ah, esperen. venga. Usarla como un complemento de el juego, Ajá. no Ok. como una adaptación directa, ni como una copia o una calca, sino un complemento. Es para Ok, ok. adicionar cosas. Y creo que precisamente eso se nota más en momentos como la historia de Anna, de la mamá de Ellie, que es uno de los elementos que querían meter dentro del juego como una parte jugable, o sea, querían que tú pudieras explorar el mundo como Anna, pero precisamente por la cantidad de cosas que ya tenían, se tuvo que cortar. Ok. Entonces, para eso, la serie lo hizo genial, también cambiando, pues, momentos del juego que no se sienten a lo mejor tan trágicos o que podrías dejar pasar por ahí, ¿no? Por ejemplo, Ok. la historia de Billy Frank. Creo que lo hicieron muy bien al llevarte ese concepto de The Last of Us es una tragedia para todos, todo Sí. el tiempo. Ujú. Entonces Total. hay que traducir esa tragedia a la pantalla y eso es lo que a mí más me ha gustado, que es un adicional, no Y que que no te es haya una copia. gustado alguno de estos cambios que particularmente tú dijeras, ay, me hubiera gustado que hubiera sido un poquito diferente, o estás plenamente satisfecha con... No. Pues creo que precisamente es eso. Viene un poco de lo mismo. Lo que a mí me gusta mucho del primer juego es esa tensión que te genera a ti como jugador, estar escondiéndote en un subterráneo porque te va a salir un desgraciado clicker y te va a morder el cuello, ¿no? O sea, como que hay una gran frustración de gamer atrás en el que ya estás así de,
estoy harta de no poder pasar este nivel, que siempre es muy difícil llevarse a la televisión o al cine. Y siento que al menos en la primera temporada sí recortaron muchos instantes o muchos encuentros que podríamos haber tenido con los infectados o que No. hicieran al viaje un poco más peligroso. Lo que sentí con la primera temporada es que es un viaje muy solitario. O sea, como que sí, grandes escenarios y los personajes están en el centro, pero infectados y esporas hay como 20%. Entonces, como que de cierta manera sentí que la amenaza no era tan grande. Y ese sería como el mayor problema que yo encontré con esa primera parte de la historia. Perfecto. Lucas. Estoy completamente de acuerdo con Fer, pero completamente de acuerdo. Y también hay una cuestión de, bueno, que cada vez cuando adaptás y tomás decisiones de qué tomar y qué no, siempre estás ganando algo y perdiendo algo. En el caso de la adaptación de un videojuego a una serie o a una película, sobre todo en una serie, tenés como esta cuestión de alquimia, ¿no? Bueno, perdés la interactividad que tenés con los personajes, que tenés la experiencia de jugar con ellos, pero ¿qué ganás? Y bueno, ganás perspectivas. Ganás la posibilidad de no todo el tiempo estar viendo el mundo a través de Joel o de Ellie, en este caso. Cuando vos jugás, ves a tu personaje y explorás el mundo desde la visión de tu personaje. En la serie lo que encontraron es esto, bueno, si tenemos perspectivas, tenemos la libertad de tener más perspectivas, ¿a dónde vamos? ¿Qué exploramos? Y tenés el ejemplo de Billy Frank, ¿no? En donde el juego es un personaje que en realidad es básicamente, más allá de las interacciones graciosas que pueden tener con Ellie, es un personaje que es utilitario, te da algo para que vos puedas seguir con tu viaje. Ujú. Claro que muchos gamers y muchas personas que vienen de jugar el juego dijeron, y pasa que en este cambio que metieron de contarnos la historia de Billy Frank, lo perdimos a Frank antes de tiempo y no pudimos tener esa ida y vuelta con los protagonistas, que es súper divertido, es gracioso y demás. Bueno, ahí perdiste algo, pero ¿qué ganaste? Ganaste una historia, ganaste una Ganaste perspectiva, ganaste depresión. un cuento, Ganaste trauma. ganaste un Emmy extra también porque le dieron el premio a Nico. Sí, wow. Es verdad. Eh, lo mismo con Ana, en particular esto, ¿no? Si nos vamos a la decisión de la serie es meterse más todavía en este universo que crean Ellie y Joel en el viaje. Es muy importante el desarrollo de su relación a lo largo de todo este viaje un poco más solitario, como bien dice Fer. Lo que perdés es acción, lo que perdés es explosividad. Y creo que eso lo tomaron igual, porque ya en este primer episodio tuvimos bastante acción y además se nos prometió un segundo episodio gigante en cuanto a acción, por cómo Wow. termina este primero. Entonces siento que esa nota la tomaron de una temporada a la otra, como diciendo, querían más infectados, va a haber más infectados. Va a ser más grande, va a ser más bulliciosa esta temporada. Una cosa que quizás me dio un poco de pena que perdamos en la primera temporada, no sé hasta cuánto vamos a hablar de spoilers. Sé que del juego no, por supuesto, porque no da, Ah, pero en cuanto a la primera temporada se puede hablar con spoilers, ¿no? ya, no, de hecho sí vamos a hablar con spoilers también, ¿no, Fer, de la Sí, segunda? Sí, sí, De ya la segunda perdón. de entrando a este la primer segunda. episodio. Hasta el momento no hemos Al hablado de diantre. spoilers, pero si ustedes continúan aquí, muchas gracias. Vamos a spoilear. Vamos a Qué spoilear porque vamos a hablar advertidos. del videojuego, porque obviamente no hemos visto la serie más que un episodio que es el que se ha transmitido, pero atención, alerta de spoilers muy pronto. Una Ah, ok, disculpa. ok, ok. Es Ok, que nos queremos bien. meter hasta el lodo, puercamente, ensuciarnos de Hasta todo. el lodo muente, perfecto. Sí. Bueno, una cosa que me pareció que fue una pena en la primera temporada es cuando Ellie se encuentra con ese último adversario, en donde tiene una experiencia súper traumática, en donde quieren abusar de ella incluso. Mm. Antes de llegar ahí, en el juego, vos sobrevivís de una horda de infectados junto a ese personaje. No Sí. sabés sus verdaderas intenciones en ese momento. Entonces, pasás por una experiencia que a priori une a las personas en este post-apocalipsis, que es, bueno, me salvé de un clicker gracias a vos, y después tenés este giro en donde te encontrás con que, bueno, esa persona con la que te salvaste también es un abusador y también Wow. es una persona detestable. Quizás eso fue uno de los cambios que dije, qué pena porque construye sobre Sí, este porque es muy mundo. impactante experimentarlo en el juego, ¿no? Totalmente. Ese giro es impactante y en la serie
funciona, porque no es que deja de funcionar, es un muy buen episodio, de hecho, pero es como que, podría haber funcionado también desde este lugar. Ok, perfecto. Me gusta mucho. Me gustan mucho sus aportes, muchachos. Ahora, planteándonos un poco hacia los momentos clave que tuvimos en la primera temporada que van a aportar para la segunda para ustedes, ¿cuáles dirían que son como esos momentos más destacados o importantes que son al final de alguna manera como detonantes hacia los eventos que vamos a ver en la segunda? Creo que hay dos tipos de momentos clave. Uno de ellos, bueno, unos de estos momentos son más para entender a los personajes y quiénes son actualmente, por qué hacen lo que hacen y por qué van a seguir este viaje. Y otro es los momentos tal cuales detonantes de las acciones que pues van a suceder, ¿no? Para mí es muy interesante el momento en el que Ellie está con Henry y con Sam, y Sam le pregunta que a qué le tiene miedo, y es como, es que tú no tienes miedo a nada. Y Ellie le dice, tengo miedo a quedarme sola, ¿no? Y en este contexto lo tenemos en este momento nada más por la pérdida de Riley, porque es una huérfana, porque incluso Marlene la ha dejado sola. Entonces es como, está en este viaje con Joel y son de cierta manera una familia, pero todavía no ha vivido como esta gran pérdida o este momento en el que pues realmente vamos a empezar a caminar hacia allá, ¿no? Hacia explorar un viaje de soledad, de trauma, de pérdida, y donde ella misma en algún momento va a ser la causante de ese mismo temor. Eso es como importante para mí emocionalmente, o sea, creo que es un momento muy importante para entender a Ellie como personaje, al igual que esta escena que mencionaba Lucas, ¿no? El enfrentamiento con David. El enfrentamiento con David es esta explosión de ira de todo lo que trae este personaje que ha sobrevivido y donde realmente dices, claro, o sea, en este universo tienes el derecho, uno, de estar furiosa y segundo, hacer lo que tengas que hacer para sobrevivir, así esto se vaya a una línea moralmente gris o ya donde te vuelvas un psicópata. Y creo que esos son momentos muy importantes para la construcción de Ellie como personaje, porque lo que a mí me pasó con el estreno del segundo episodio, una vez entrando a redes, es que había mucha gente diciendo como de, me está cagando Ellie esta temporada, qué insoportable del primer episodio de la segunda temporada, dices. Sí. O sea, terminó el episodio y yo estaba en redes y había gente así como de, qué inmamable está Ellie esta temporada. No, sí, ahorita vamos a hablar de eso, pero se traen un rant espectacular. ¡Ay, Dios! Es de impacto. Lo vamos a tratar más adelante, tema, pero sí. Pero justo, o sea, como que creo que hay muchas cosas que explican la personalidad de Ellie 5 años después, más allá de el reveal que va a haber sobre su relación con Joel, sobre los eventos que sucedan después de la llegada de Abby. O sea, hay cosas que ya están dentro de ella, que siempre la han hecho un personaje lleno de ira, vengativo, y que reacciona con gasolina emocional y no racional. Entonces, ese para mí es un momento clave para la segunda temporada. Gran frase, reacciona con gasolina emocional y no racional. Hay que escribir una canción que diga así. Es que yo te la robé la frase ya para siempre. Todas mis críticas de ahora en adelante van a decir eso, se los prometo. Es gran frase. Agárrate, Fer, agárrate. Me encanta porque estás haciendo esta radiografía de la parte justo emocional. Y me gusta que lo ligues también con cómo explica al final dónde está parado este personaje 5 años después, ¿no? Y que si bien se puede estar ahorita creando un juicio como de es insoportable y se porta rebelde con el papá y es como tiene una personalidad como contenida de que algo está guardando dentro, pero pues justo, ¿no? Creo que para ti un momento clave es en esta primera temporada que vimos cómo el personaje puede justo que está guardando cosas y lo explota, entonces eso lo veremos más adelante en la segunda. Lucas, para ti, ¿cuáles dirías que son algunos de los momentos clave para lo que veremos en la segunda temporada de The Last of Us? El momento que incluso la segunda temporada nos lo recuerda, ese momento en donde Joel le dice algo que no fue. Le dice para protegerla, le dice que las luciérnagas hicieron estudios y hay muchos más inmunes a esta cuestión, no funciona la vacuna, qué sé yo, no fuimos. Y Ellie no le cree. Y Ellie elige decir, bueno, está bien, pero ahí hay un germen de algo que va a desarrollarse durante esta temporada y justamente en este primer capítulo lo vemos. Hay una desconexión entre Ellie y Joel
que claramente en algo más reciente tuvo un disparador, porque cuando vemos el capítulo, hay algo que sí, entendemos que Ellie está desconectada de Joel o le dolió esta cuestión de sentir que le está mintiendo a pesar de que le dijo, te lo prometo, pero también hay algo más reciente. Y lo podemos entender a partir de las interacciones que tienen con los personajes nuevos, Dina, Jesse y demás. Como que pasó algo hace poco tiempo que quizás se relacione con eso que sucedió hace 5 años, pero que todavía no sabemos bien qué fue. Y me gusta cómo Ok. este primer capítulo te instala esa duda. Te instala por qué es que Ellie, ahora, 5 años después, está tan enojada con Joel. Está tan alejada de la cuestión de eso. Y por otro lado, como bien dijo Fer, en ciertos momentos de la primera temporada, la vimos experimentar la violencia a Ellie. Lo que pasa en este salto temporal de 5 años es que Ellie pasó de tener 14 a tener 19. Pasó de Ujú. ser una nena a ser una persona que está encontrando o buscando cuál va a ser su personalidad de adulta, cuál va a ser su propósito de adulta, cómo va a ser ella de adulta. Lo está tratando de resolver. Y por eso me gustó mucho las primeras 2 escenas que tiene en el capítulo Ellie. Porque en las 2 escenas están relacionadas directamente con algo, que es la violencia. Ella se ve seducida de alguna manera por la violencia. Ella es Sí. una persona que se inclina hacia la violencia. Hacia la violencia. En la primera escena, que es ella peleando con un gigante, ganándole, llevándole las cosas hasta el límite, incluso cuando el tercero en esa escena le dice, bueno, basta, ella no suelta y sigue peleando, sigue apretándolo, porque está dejándose llevar por algo más, por esa gasolina emocional y no lógica, como dijo Fer. Claro. Segunda escena, la ves a ella practicando tiro y cada vez que le pone un tiro en la cabeza a un clicker, festeja, lo disfruta. Está bien, estamos viéndolo disparar a un infectado, a un monstruo, pero hay un germen ahí. Y me parece súper interesante que lo hayan presentado de esa manera, teniendo en cuenta cómo se desarrolla la historia del juego, ¿no? Sí, y corríjame si me equivoco, pero digo, también el mismo creador lo ha dicho, incluso en Fuera de Foco en una entrevista lo dijo, pero creo que quizá a veces, no voy a decirle error porque pues tampoco es culpa de la audiencia, pero lo que puede llegar a pasar que choque con los personajes que te encariñaste al inicio tiene que ver con entender que no es una historia de héroes, o sea, no es una historia de sí, de personas heroicas haciendo el bien, dejando sus intereses y sus propios intereses de lado por el bien común o el bien colectivo, sino que son historias de seres humanos súper complejos en donde dentro de esos podemos encontrar, como dices, a Ellie, ¿no? Que tal vez la conociste siendo esta chica que era la víctima y que de pronto es una protegida, pero se transforma en este otro personaje, ¿no? Y que al final The Last of Us es una serie, como decías también al principio, Fer, una tragedia en donde cada una de las piezas es trágica y toma malas decisiones también, así como ha llegado a tomar buenas decisiones. Sí, exacto. Ujú. O sea, creo que eso es de hecho lo más bonito, el que no tienes a un personaje o no tienes personajes que son perfectos, ¿no? O sea, creo que de hecho son defectuosos a más no poder y eso los hace muy reales y hace muy creíbles a sus viajes. Pero creo que también es el retrato de cómo los ciclos de violencia así tengan una intención noble detrás, como puede ser Joel intentando salvar a Ellie, sigue siendo un ciclo de violencia que da pie a otro. ¿No? Claro. Entonces, eso es muy importante entenderlo. O sea, eso es como la clave de The Last of Us y del segundo juego especialmente. Especialmente el Del juego segundo juego. polémico. El juego polémico. A ver, aquí fuera máscaras. Momento de la verdad. Yo quiero que ustedes me digan. Vamos a hablar con spoilers, porque en este segundo juego hay cosas que hicieron enojar mucho a los fans, a quienes venían como con la bandera de The Last of Us, un gran videojuego, llega el segundo y se genera una división muy fuerte. Yo quiero conocer de primera mano cuál fue su genuina reacción, porque después la pueden haber cambiado, ¿no? Pero al momento de encontrarse con este evento canónico, van spoilers, que tiene que ver con la muerte del personaje que consideramos el protagonista, que era Joel, a manos de Abby. ¿Cómo reaccionaron ustedes como jugadores la primera vez que se enfrentaron a esta situación? Shock.
O sea, sí recuerdo que yo estaba así como de, ah, o sea, creo que desde antes que saliera el juego ya sabíamos que Ellie iba a ser la protagonista porque los primeros vistazos siempre fueron con ella. Ok. Era ella con la guitarra, que me parece que es de hecho las primeras cinemáticas que lanzaron. Y después las primeras pruebas de los juegos era ella moviéndose a través del follaje y demás, ¿no? Era ella. Pero no teníamos idea de qué iba a pasar con Joel. Me acuerdo que había muchas teorías así como de, no, pues es que a Joel lo van a secuestrar o se van a separar en su viaje y ella tiene que ir y por eso tienes que jugar como ella y tal. Eh, y ya después cuando llega el momento de la muerte de Joel, creo que sí fue como de, espérate, ¿qué está pasando? Primero porque el juego lo inicias jugando a través de Abby. O sea, tú estás sobreviviendo como Abby. Toda esta parte de aprendizaje de escala el camión, aprieta el cuadrito para rodar. Y estas cosas las vas haciendo con Abby. Y estás huyendo con ella y con su equipo. Y de cierta manera estás, pues poniéndote en los zapatos de un personaje que no tienes idea de cuál va a ser su rol más adelante. Y de una u otra manera, tú fuiste quien llevó a ese personaje hasta ese punto. Claro. Entonces eso se me hace muy interesante. Eres cómplice, eres un cómplice. Claro, y creo que después obviamente se hizo esta polémica como de, no, pues es que me hicieron jugar como Abby después de matar a Joel. Y es como de, no, hermano, te hicimos jugar como ella desde el principio. O sea, como que eso ya lo sabía, eso ya sabías que iba a suceder. Y sí, fue una reacción fuerte, pero a mí no me molestó. Me gustó para la historia, me hizo completo sentido y dije, sí, que le pegue. Bueno, no. Entonces para ti fue una sorpresa choqueante, sin embargo, grata. Sí, es que creo que Como especialmente una con los experiencia. juegos, sí, siento que especialmente con los juegos así, tipo Silent Hill, Resident Evil, donde tienes infectados, donde tienes zombies, una secuela siempre se arriesga a ser muy parecida al juego original, a que sea tal cual un road trip donde estás matando infectados y llegas a una ciudad nueva. Pero narrativamente no tenía idea de qué podíamos esperar de The Last of Us y creo que lo hicieron muy bien al romper esa expectativa de nadie está a salvo en este mundo, ni siquiera Joe, ni siquiera tu personaje favorito con la carita de Pedrito Pascal hoy, nadie. Nadie. Increíble, me encanta. Lucas, ¿cuál fue tu honesta, única, cruda, visceral reacción? Si es que llegaste a ese momento sin haber sabido, ¿no? También porque creo que No, eso llegué a ese marca tu momento sin, referencia. sin saber, sin Excelente. saber. Por supuesto que como bien dijo Fer acá, había teorías, yo lo jugué en pandemia, al ratito que salió, creo que de hecho a la semana que había salido lo compré y me lo puse a jugar porque The Last of Us me parece el mejor juego del mundo y quería ver el segundo, a ver qué onda, había leído que era enorme encima el juego, larguísimo, qué sé yo, bueno, joya, se entendía eso. Ujú. Había una cuestión de, viste, como antes de que, no sé, antes de que se publique Harry Potter 7, estaba la versión, lo van a matar a Harry, va a morir Sí, Harry. sí, 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 Algo, sí. bueno, estaba esa versión, pero dije, bueno, puede ser una versión y ya. Hasta que veo eso y digo, sí, la reacción honesta es me enojé, la reacción honesta es que tiré el joystick, como no me mates a Joel, boludo, por favor, es el más grande del mundo, le perdono Wow. absolutamente todo. Pero está tan bien organizado la onda de, bueno, te voy a poner a prueba. Es un juego que se animó a hacer algo distinto. Se Te voy a arriesga. poner a prueba a vos y me voy a poner a prueba a mí a ver qué tanto puedo crear este personaje y justificar este personaje como para que llegue a ese momento. Y lo peor es que vos ves ese momento triste, de desgarrador, y después empezás a jugar con Ellie, yendo a buscar venganza, y a veces a Ellie haciendo cosas horribles, entonces ahí tenés esta escalada de violencia que estábamos hablando antes, hasta que llega un punto de ebullición absoluto y volvés para atrás y volvés a jugar con Abby. Y volvés a. Y ahí recién es donde encontrás quién es Abby en verdad. Porque como dijo Fer esto, ¿no? Vos empezás el juego y sí, vas a manejar a Abby, pero cuando manejás a Abby, no sabés quién es. Ujú. De repente la cámara te ponen un personaje que vos no sabés su nombre, no sabés dónde viene, y a duras penas sabés cuál es su objetivo próximo, que su objetivo próximo es llegar a Jackson para sacar a alguien de ahí. Eso solo. Después de como 20 horas de juego te enterás de que Abby es una luciérnaga Mm. y de repente empezás a conectar todas las cosas que hiciste con Ellie minutos antes, horas antes de jugar, y decís, uy, por favor, qué batata que tengo en el cerebro.
Y creo que entiendo el enojo de cierta parte del público de The Last of Us, que es decir, no, pero me mataron a mi Joel y encima me la mata una mujer. ¿Cómo me lo va a matar una mujer a Joel? Y entiendo, bueno, es una cuestión de proteccionismo sobre tu personaje que te impactó tanto en la primera parte, pero narrativamente tiene todo el sentido del mundo y es una vuelta de tuerca increíble y es la que justifica que existe una parte 2 de The Last of Us. Si en una parte 3 encuentran un tipo de gira, un tipo de giro argumental de esta manera, recontra que lo quiero jugar. Si me van a dar una remake de algo que ya jugué, no me interesa. Claro. Como bien dijo Fer acá, es animarse a hacer otra cosa. Y acá, pero sin dudas lo lograron. Lo único que tengo en contra del juego de The Last of Us Parte 2 es que su estructura a veces le juega un poco en contra. Y Ok. creo que ahí hay una posibilidad de que la serie lo corrija, eso, y ya en este primer capítulo dieron muestras de que están yendo por ese camino. Porque el segundo juego es muy largo y se apoya demasiado en este recurso del flashback. Para contarte ciertas cosas, para darte contexto de otras cosas, eh, para golpear emocionalmente en ciertos lugares. Y hay veces que refunciona, pero hay veces que el relato se empasta. Y los momentos de pico emocional se empiezan a perder porque justamente después de ahí tenés que irte para atrás como 5 años, ver qué pasa y demás. Y esa es mi única crítica que tengo hacia el juego. El juego. Cómo te lo cuentan, pero el qué es lo que te cuentan es perfecto. Genial. Y oigan, hablando de, ahorita que tenemos aquí esta imagen en la pantalla, para Ujú. quienes estén viendo el video y no solo escuchando, tenemos el hate a Abby, que ya hablan un poquito al respecto de por qué llega ese hate. Joel ya no es protagonista y Ellie con Dina también fue algo que generó mucha polémica. Mm. Recuerdo que el momento en el que salió el juego, mucha gente decía como de, pero es que como Ellie y Dina van a estar juntas. Sí, Ellie no es gay. Y es como de tú la tienes besándose a Riley en el DLC, en este complemento de Left Behind, que es este capítulo justo en The Last of Us donde la vemos con Riley en el centro comercial. O sea, originalmente en el DLC te da como la opción de, ay, sí, romancear. Pero siempre ha sido canon, ¿no? Entonces, al momento en el que muestran a Ellie teniendo una relación con Dina, la gente así como de, ¿cómo vas a creer que aparte de que tengo que jugar con un personaje femenino, es gay? Y pues eso quiebra a mucha gente. Pues, o sea, creo que realmente a veces se nos olvida que sí hay una comunidad muy tóxica y jugadores que a veces son demasiado conservadores y que obviamente vienen de un juego que de una u otra manera cumple con esta visión y estos estándares que ellos tienen como jugadores masculinos. No digo que todos, porque obviamente no es un tema de generalización, pero como que para ellos siempre ha sido mucho más fácil empatizar con Joel porque es un hombre, porque es fuerte, porque va a proteger a una niña y al momento en el que te toca saltar de ese rol a un personaje femenino que funciona con gasolina emocional y que aparte es queer, es como, para ellos es un shock muy extraño. Recuerdo que hubo como esa resistencia por la sexualidad de Ellie, pero también en algún momento, más adelante en la historia, lo hay con otro personaje que todavía no conocemos y probablemente no conoceremos hasta la tercera temporada, que se llama Lev, que es un personaje canónicamente trans. Entonces, obviamente empezó este discurso de, oh no, The Last of Us ahora es woke. Woke. No hemos usado la Y pues palabra sí, woke en el furia. debate ya. Estábamos perdiendo nuestra credencial woke. Teníamos que No, a ver, usarla. es una realidad, ¿no? A ver, creo que sería como querer tapar el sol con un dedo el decir, no, ¿por qué la gente se le haría raro que ahora juegan con una mujer y hiciera un macho alfa protector y ahora por qué les molestaría jugar con la mujer que además mató a su personaje principal, pero además la hija tiene una relación lésbica, o sea, o sea, creo que tampoco es evidente porque a algunas personas les molestaría, ¿no? No nos vamos a meter en ese tema. Sin embargo, a mí lo que me parece muy interesante es el hecho que los creadores lo hayan querido así. O sea, porque creo que al final, si hay un público al que se apunta esta primera temporada, bueno, este primer videojuego que tienen cautivo y que seguramente sabían que podían perder. O sea, era una apuesta muy grande. El decir, si incorporamos a sus personajes este cambio en el juego, podemos perder la mitad
de nuestros jugadores y es la mitad del dinero, es la mitad de la inversión, o sea, es mucho dinero involucrado. No sé qué Ujú. tanto el Neil o Craig hayan hablado sobre el por qué para ellos era tan importante si hacer estos cambios en la narrativa y traer una narrativa como, pues sí, o sea, que sí se atreve a romper con las expectativas y con los estándares heteronormados, ¿no? Por así decir, de los videojuegos. No sé si haya como algo particular que ellos hayan compartido. Creo que sí, pero hubo más sobre la primera temporada de la serie y tuvo que ver con el episodio de Billy Frank. Ujú. Porque mucho Ujú. decían los jugadores como de, no, pues es que nada más te lo sueltan como pista, como un hint, no hacen su relación algo tan frontal. Entonces al momento en el que tienes este episodio Dedicado a full. dedicado a una pareja de dos hombres, la gente así como de, pero ¿desde cuándo The Last of Us es gay? Y es como de, "Dude, The Last of Us siempre ha sido gay. Por Todos eso en iba a este decir, juego son gays. exacto, no es que hay un cambio tan drástico de la primera entrega a la segunda entrega. En el primer juego, Ellie es gay y Billy y Frank son gay. Pero al día de hoy hubo gente que dice, ¿cómo que Billy era ¿Cómo gay? que el juego es gay? ¿Cómo que el juego es ¿Cómo que en el gay? mundo hay No me la pu- homosexuales? no me- pero no me la puedo creer. Pero hay gente que juega con los ojos cerrados o salta todas las cinemáticas posibles o solo está obnubilado por el hombre Mm, magnífico que es Joel. Nada más. Nada de gay en eso. claro, entonces ahí es Pero, importante. ta- Siempre estuvo ahí. Ajá. claro, siempre estuvo ahí. Y además, eh, quería traer un poquito ahí lo que dijo Fer. Ujú. La perspectiva de la serie, del juego, siempre fue muy, muy clara en cuanto a qué es lo que querían contar. La segunda parte es simplemente una evolución y es encontrar los puntos que pueden llegar a ser atractivos para hacer un poco desafiantes narrativamente los hechos de esta segunda parte. Encontrar en Abby esta persona que va a responder con más violencia y le va a pasar la pelota en el lado de la cancha a Eli y Eli va a contestar con más violencia y demás, te lleva a un lugar muy interesante narrativamente. Cómo rodeas a esos personajes para contar otro tipo, para contar emocionalmente la historia. Y ahí encuentran a los personajes de Dina, encontrás al personaje de Owen, que me parece que es un personajazo también, que de última balancea toda esta queerness de la cual se queja la gente. Creo que está muy bien balanceado desde el lado de los personajes. Y si acusás de decir, uy, ¿cómo que The Last of Us de repente es woke? Es como, de verdad estuviste prestando atención a otras Mm, cosas. Pero bueno, también estamos en un mundo en donde dicen The Voice de repente es progre. claro. Sí. Bueno, tienes toda la razón. Me gusta que lo hablen así, ¿no? De pronto, como no es que la serie haya cambiado de pronto, decir, es que al principio éramos de esta manera y después quisimos arriesgarnos a otra cosa, sino que realmente siempre fue la naturaleza, solo que fue más evidente porque justo iban armando las piezas, ¿no? De la historia de los personajes. Vámonos a la introducción de Abby Anderson, que ya platicaste un poquito tú, Lucas, de cómo este personaje tiene está en bueno, no es el prólogo, ya se empezado pasado los créditos, pero que es un personaje que de primeras te muestran su sed de venganza, ¿no? Con la frase de quiero que muera lentamente. Entonces quisiera preguntarles a ambos. A ver, yo soy súper fan de Caitlin Denver. O sea, tuve la oportunidad de Oh, platicar con ella por por favor, esta serie, está en la entrevista que le hace fuera de te foco. odié y te envidié muchísimo. Sí, yo sé. O sea, de verdad, nunca lo hago, o sea, porque mucha gente siempre es como, las entrevistas, sí, ¿cómo no te pones nerviosa? Es así, sí me pongo nerviosa. Pero creo que dos veces en mi vida le he dicho frontalmente a un actor de que soy tu fan. La primera es con, bueno, tres, Keanu Reeves y Carrie Ann Moss de Matrix, y ahora ella. O Ujú. sea, de verdad yo de que, o sea, no digo esto usualmente, pero te amo, amo tu trabajo, eres una diosa, todo lo que haces está bien. O sea, Sí, wow. Me encanta Caitlyn Denver, me emocionó mucho si saber tuviese que adelante a Caitlyn Denver, le diría exactamente lo mismo. Hay dos es personas que te envidié fantástica. muchísimo: A ver, Caitlyn Denver y Heidi Steinfeld. diosa también, todo lo que tú Dios hagas, absoluta. yo lo voy a apoyar. Sí, qué talentosas ambas y qué buena decisión para, bueno, yo pienso.
para mí tenerla a ella en esta serie. Qué gran actriz es. Ah, por Me favor. encanta, me encanta. Pero ¿qué les pareció la introducción del el personaje polémico de Abby en este primer episodio? Y empieza. Chaca, Te, No, chacha. te empezó vos, los... Fer, por favor, por Con la favor. verdad, amigos, aunque amemos a Caitlyn Híjole. Dever. Yo tengo un tema, o sea, creo que es muy inteligente la manera en la que, de cierta manera, estamos intentando frenar el hate al personaje y, por consecuencia, a la actriz, teniendo el antecedente de todo el odio que le cayó a Laura Bailey en su momento. Pero para mí creo que una de las cosas más interesantes del juego es precisamente el plot twist de descubrir quién es Abby y por qué está haciendo lo que hace. A pesar de que sí te están planteando que es una de las luciérnagas que viene de este lugar en el que Joel prácticamente masacró a todo mundo, siento que no se logró construir de todo esa empatía que estaban buscando y que al mismo tiempo arruina esa sorpresa. O sea, eso es lo que yo sentí. Pero, o sea, a pesar de que la vimos que 1 minuto y medio, 2 minutos, Caitlyn Dever ya llegó y dijo como de, miren todo lo que puedo hacer emocionalmente, que todos los demás no. Y eso me gustó mucho, porque la verdad es que yo tenía mis dudas, no de ella como actriz, pero creo que y ahí me puedo dejar llevar como gamer, una de las cosas que hacían a Abby, el personaje que es este gran entrenamiento que tiene para poder llevar a cabo su venganza y ponerse mamada, ¿no? Entonces el físico de Abby era una de las cosas que fueron polémicos también en su momento, pero que para mí era importante ver dentro de la serie. Entonces fue como de, oye, pero Caitlyn Dever está toda chiquita, ¿cómo va a poder? Y al momento en el que la vi actuar y realmente presentar emocionalmente al personaje, dije, ok, te la creo. Tal vez no tengas la estructura, la estatura, ni la estructura, ni los músculos, pero tienes el coraje y eso lo respeto. Excelente, excelente. Dios, cómo Lucas, la quiero a sube. Fer. Cómo la quiero a Fer. Eh, para mí, creo, primero, bueno, cambio físico. Creo que está bien esta adaptación desde el lado este. ¿Por qué es que es tan musculosa Abby en el juego? Hay una razón más allá de la historia. Hay una razón de mecánica de jugabilidades. Vos en el primer juego tenías a Joel y tenías a Ellie. Jugabas principalmente con Joel y cada tanto agarrabas a Ellie. Los dos personajes te ofrecían dos fisicalidades diferentes, dos formas de jugar diferentes. Te sentías diferente a la hora de jugar con Ellie o jugar con Joel. ¿Qué pasa? En el segundo juego ya no lo tenés a Joel para hacer ese contrapunto, vas a jugar con Ellie. Entonces, si vos pasás de un personaje como Ellie a otra mujer de la misma edad, con características similares, no encontrás un contrapunto, encontrás a dos personajes que están jugando de la misma manera. Agregándole esta estructura, esta musculatura, esta fisicalidad diferente a Abby, podés hacer que el paso de un personaje al otro, cuando pasás de un jugar a uno a jugar a otro, se sienta diferente. Cuando agarras a Abby, tiene un set de habilidades diferentes a Ellie. Sin embargo, son dos caras de la misma moneda, son dos pibas que tuvieron que crecer demasiado pronto y de hacerse camino en este mundo tan violento. En este lenguaje audiovisual no tenés esa restricción. Tenés un montón de personajes y no necesitas hacer que uno se sienta tan diferente al otro porque nadie lo está manejando. Simplemente estás mostrando una historia en una televisión. Y ahí me parece que está bien que no era, o sea, si bien es una característica marcada del personaje, no está subeditada el personaje a esa sola característica. Su entrenamiento sigue estando ahí. Lo que le hace letal a Abby es su sed de venganza, su dolor, su ira y su entrenamiento táctico. El entrenamiento táctico está ahí todavía. Lo único que no tiene Muy es... cierto. Pero Ellie tampoco tiene músculos. Sin embargo, vimos cómo se las ingenió y cómo entrenó su cuerpo, sus restricciones para poder hacerse un camino en este mundo. Lo vimos al principio de este capítulo. Y desde el lado de la introducción, a mí también me dio un poco de pena, sobre todo no esto de enterarme tan tarde que sea una luciérnaga, sino que me da pena algo que también se relaciona con algo que sacaron de la primera temporada que mencioné antes en este debate. Cuando vos estás con Abby en la primera parte del juego, te metes en un lugar que no tenés salida y ¿quién te rescata? Te rescata Joel. Sí.
y decís, uy, pará, a esta piba, cuya misión en los últimos 4 años era matar lentamente a una persona, esa persona la acaba de salvar de una muerte segura. Y decís, bueno, listo, joya. Acto seguido, Abby practicando hoyo en Golf. uno. ¿Qué carajos pasó? ¿Dónde está tu honor, basura? Y bueno, ese golpe emocional me parece que estaba buenísimo presentado en el juego. Okay. Y un poco me dio lástima perderlo, pero es esto, en una adaptación perdés cosas, ganás cosas. Ganaste un prólogo que te presenta un personaje que decís, esto va a tener muchas consecuencias. O sea, las acciones tienen consecuencias. Creo que en el primer capítulo igual la introducción de Dina opacó un poquito la de Abby, porque siento que Isabela Merced lo hizo demasiado bien. Brillante. Sí. O Es sea, absolutamente 100%. encantadora. Siempre es encantadora Isabela Merced en todos sus papeles también. Pero, Dios, le preguntas a cualquiera. O sea, no sé si esto va a tener comentarios, calculo que sí. Pero seguramente uno de los más repetidos va a ser lo bien que me cayó Dina. Y es que sí, encanta a todos. Todas sus interacciones con los personajes es de ella encantándolos. ¿Qué tanta gente sabrá que ella es Dora la Exploradora? Ay, no sé. Y para mí es increíble que sea, Sí, sea sí, sí, Dora. sí, sí, me encanta. Ahora, ¿cómo Qué está bien lo ha hecho Isabela, ella, en Hollywood. Terrible. ¿Cómo está Isabela? Entre Isabela y Pedro Pascal están peleándose a ver quién es el latino más hot del momento. Es cierto, sí. Confirmo. Porque ella sí es latina, ¿eh? Ella es latina. Ella te habla en español, padres peruanos. De La acuerdo. La queremos. amamos, sí. Sí. Bueno, pues Completamente siento que se robó el show. sí, y comparten el punto en común de que al final Abby podría haber tenido este giro como lo tiene en el juego, pero no sé, ahí ya que se hace tema de los creadores que saben que el público, entre comillas, general, aunque yo siempre pienso que no hay que dar por sentado que la gente sabe cosas, porque la mayoría muchas veces no sabemos nada, Total. pues ya sabían qué esperar y quizá era como para marcar una nueva vaya, un nuevo objetivo claro para el espectador, decir, ok, sé que esto va a pasar y ir generando tensión en los primeros episodios, ¿no? Pero pues habrá que ver cómo se desenvuelve justo este personaje en los siguientes episodios y qué sorpresas podrían sí estar guardando la serie, que no es tanto como tal en el videojuego, pero como espectador, más allá de lo que ya sabemos que puede pasar, sucedan distinto, ¿no? Y generen este impacto emocional, no sé si igual que el videojuego, pero sí para la audiencia que esté viendo la serie y que no haya jugado, ¿no? Que tenga estos giros interesantes. Sí, y pues creo que más allá de los giros, algo, o sea, retomando esta parte de que Craig Mazin es un genio escribiendo, o sea, creo que hay muchas cosas dentro del personaje de Joel que te están preparando para el trancazo emocional y tú todavía no lo sabes. Uno de ellos es esta parte donde lo vemos ser el pilar de la comunidad y de nuestros corazones y el tío perfecto y el padre del año y el mejor amigo y el mejor suegro. Y el hombre más sexy del al mismo mes. tiempo. Sí, o sea, es perfecto. Todo es así como de, ay, te amo. O sea, incluso Abby llega a decir como de, y dicen que es guapo y tú, es Pedrito Pascal. Y todo esto, o sea, no es como de, ay, sí, es que Joel es el héroe y lo amamos. No, es construyendo realmente para que vuelvas a encariñarte con él y en el momento en el que te lo arrebaten, te queme y te haga llorar y te haga berrear 10 veces más de lo que te dolió en el juego. Si en el juego se siente a través de la relación que tiene con Ellie, aquí te lo está planteando a través de las otras relaciones que ella tiene. A través de Tommy, a través de su sobrino, a través de Dina, con quien tiene un lazo que no habíamos visto realmente en el juego. O sea, creo que eso es brillante. Realmente te lo está mostrando como parte de una familia, de un equipo y de una comunidad. Y eso va a calar muy duro. Pero, por otro lado, este contraste de mostrarte a Joel, no solo como un hombre perfecto, sino como un hombre que ha cometido un montón de errores que le están costando a él y a todas las personas a su alrededor, ¿no? Lo que le dice Gale para mí es muy importante, porque a pesar de que ella forma parte de esta comunidad y que convive con Joel diariamente, le dice, te odio. Y entender el que incluso estos personajes lo odian, claro que te va a ayudar a entender el odio del otro bando hacia Joel y hacia él. Exacto. Y eso a mí me parece una manera muy interesante, que justo lo decía Lucas al principio, está en estos pequeños detalles del guión que te están haciendo ver a Joel sí como el compañero perfecto y el hombre del año y el empleado del mes, pero también te lo están haciendo ver como un güey al que mucha gente resiente.
Sí, es Y me eso. encanta que menciones eso, Fer, porque, y recordando un poquito lo que mencionaban del guión y yéndome hasta esta primer introducción del primer episodio de la primera temporada con los científicos en el programa de televisión. Creo que son esos momentos como el que tiene Gale con Joel, el que te hacen ver el nivel de dominio narrativo que tiene la serie, ¿no? Como Ujú. que está, no voy a decir excelencia, pero sí el buen guión, ¿no? Porque de pronto puede caer en estos momentos que sí están más virados hacia el entretenimiento, ¿no? Como con los zombies, con los infectados, las relaciones, los conflictos, pero en estos diálogos que se dan entre conversaciones tan íntimas y que revelan como, digo, también brillantes actuaciones, la verdad, pero que revelan tanto de la naturaleza humana, es donde dices, es que esta es una buena serie. O sea, esta es una serie que va más allá solo de tener la parte entretenida o intensa o de acción, o sea, la parte intelectual y emocional está muy bien manejada y son para mí estas escenas las que enriquecen particularmente como a la serie y que la distinguen de otras series de zombies, de acción, de sí, o sea, como de fantasía, ¿no? O sea, estos momentos Ujú. como de otro tipo de madurez, o sea, que se ve otro tipo de madurez en la pluma de los creadores y que se aprecian mucho. A mí me gustó mucho esta escena. Totalmente. Creo que fue mi escena favorita del capítulo. A ese nivel me encantó ese cambio, ese personaje nuevo que incluso se relaciona con... Tiene guiños y tiene lazos con personajes que están en el juego, pero que de vuelta, Mm, como con Billy Frank, no se exploraron, no se vieron, pasan como una anécdota. Y acá de repente, no solo te dan un momento de drama televisivo hermoso, una escena de acción con diálogos, fue básicamente entre Pedro Pascal y Catherine O'Hara, Catherine que O'Hara, es que qué onda con Catherine maravillosa. Llamamos. O'Hara, ¿eh? O sea, Wow. está en The Studio. Ujú. La acabamos de ver en Beetlejuice. Está en esta, se le está rompiendo esta mujer. Dijo, voy a regresar. O sea, como Me que más bien encanta que haya dijo, vuelto. ya, a chambear, amigos, a chambear. Y está impregnando con su personalidad y su gran talento un montón de producciones. Ahorita está muy cañona la señora. Total, y es hermoso como ella, si bien ha hecho cosas de drama, Sí. es muy conocida por sus papeles de comedia, desde Mi Pobre Angelito hasta sus 5 años de Schitt's Creek, ahora con el estudio y demás. Ujú. Eh, pero de repente tener este momento de absoluto Wow. drama que al mismo tiempo te hizo reír al principio de la escena, como Sí. para descolocarte, fue increíble. Y la reacción, las expresiones de Pedro Pascal en este momento, en esta escena, con qué poco fue cambiando tanto, fue comunicando tantas emociones distintas. Porque en un momento aparece un nene al que le están retando por haber roto la jarra de jugo, y de repente cuando tiene que decir, no, pará, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿La lastimaste? No, ¿cómo le voy a Mm. lastimar? Ahí cambia por completo, se pone en papá luchón, y después es un tipo súper oscuro diciendo, la salvé, yo la salvé. Lo que te marca que no tiene ningún tipo de arrepentimiento de lo que hizo, lo cual es muy Mm. importante para más adelante. Tomen nota, jóvenes. Polémica otra vez. O no sé, ustedes no sé cómo han sentido las aguas. Nada Cómo polémica. tantearon las aguas? Sí, Pacíficas, turbias, alebrestadas, con... Ahora sí, ya digo, porque también obviamente hay personas que no juegan al videojuego, que vieron la serie solo porque les interesó, por ser parte ¿cómo se dice? De la conversación. ¿Cómo vieron la dinámica ustedes personalmente entre Dina y Ellie? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Y cómo creen que reaccionó la gente en redes sociales? Y digo, obviamente, si están viendo este video, también compártanos a ustedes qué les ha parecido hasta el momento. a mí me encanta porque creo que una de las cosas que se nota entre la diferencia del juego y la serie es realmente el mostrarte a los personajes con la edad que son, ¿no? O sea, como que creo que muchas veces nos acostumbramos a leer o estar viendo una historia donde dice, el personaje tiene 14 años y de cierta manera te lo imaginas como alguien de 16 o te dicen un personaje de 17 y te imaginas a una persona más grande, ¿no? Eso ha pasado con series así como de, en The Vampire Diaries todos tenemos 16 años, pero somos actores de De 32. 30, sí. Ay, Entonces sí. el de pronto, siento que en los juegos, en el juego, la relación de Ellie y Dina es como un poco más madura hasta cierto punto. O sea, como que sí es como de, ah, vamos a tontear, pero vamos a tontear porque somos increíbles, porque somos luchonas, porque somos el pilar de la comunidad. Ajá, Pero aquí perdón. realmente las ves tontear cuando están a punto de cazar clickers. O sea, este momento en el que Ellie está así haciéndole sus señas de... Ujú. Se me hizo una cosa increíble.
O sea, creo que ese tipo de detalles realmente te ponen en perspectiva que ellos siguen siendo niños, o sea, siguen siendo personas de 18 y 19 años que están creciendo y a los que les va a caer una cantidad increíble de trauma encima. Eh, y que hacen a esta dinámica sentirse mucho más real. O sea, como que sientes que realmente podrías tener tú esa conexión con alguien y disfrutar de la vida juntos, ¿sabes? O sea, como que lo hace más lindo. Si bien la parte al menos del baile sí es casi que Copy-paste, ¿no? ajá, Un remake del juego. calcado, una calca, Ajá, sí. sí, ya, pues darles lo que quieren. Creo que son otros detallitos, como ese momento con el Stalker y con los clickers, los que hacen a su dinámica mucho más rica y mucho más creíble. ¿Sabes qué? A mí, digo, yo que no vi la cinemática por la parte del videojuego, a mí, aunque ya sabía, a mí se me hizo extraño, o sea, sinceramente a mí como espectadora, porque a mí me dio a entender que ay, se me olvida su nombre, Dina, Dina. no estaba interesada en él, o sea, como que sí, o sea, es muy evidente y creo que actúa muy bien Bella Ramsey en esa parte donde hay como mucha tensión sexual que le está como Ay, que le está acomodando aquí en poniendo la ese camisa, que es chiste. como... "Ah". Acomodándose. Pero dije, no, Claro, que Dina vos, está en su pedo, o sea, a Dina no le claro, interesa, ella no, o sea, se pareciera que es como estrictamente heterosexual, no siento que se sienta atraída por él. Entonces, de pronto cuando pasa hasta eso, para mí fue como, o sea, no sentí que de parte de Dina hubiera ni siquiera una pequeña apertura. Entonces, a mí personalmente sí se me hizo que la construcción hacia esta relación que es como, wow, o sea, de repente es súper romántico, fue un poco como muy fugaz, como muy efímero el momento que pasa de desinterés, amistad solamente, hashtag solo somos amigas, a el baile de están celosas de ti. Es como, ¡ah! Pero como que, o sea, más que no lo vi venir, pero sí sabía que iba a pasar, pero se me hizo un poco tajante esa transición. Si re, todavía no construye esa relación. Te cedo el claro. micrófono, Lucas, adelante. Todo tuyo. No, recontra sí, estoy de acuerdo. Hay que tener en cuenta en que en esta escena Dina está drogada y alcoholizada. O Mm, sea, todas sus barreras de inhibición y de inseguridad bajaron. Y quizás claro. ahí encontró la libertad de ser de una manera que no lo estaba haciendo antes. Y todo este desinterés y, bueno, amiga, sos de hierro, que tenía durante el capítulo, bajaron para mostrar como su verdadera esencia y su verdadera Ujú. intención con respecto a Bella, sus sentimientos con Bella. Puede ser que sean ambas cosas. Fue un poco brusco, sobre todo por este momento en donde están caminando con los caballos y ella le dice, bueno, pero ¿te gusta alguien más? ¿Te gusta alguien? Y como que no lo entendés desde el lado de, voy a preguntar esto para sacarme encima cualquier tipo de sospecha. Mm. Lo entendí más desde una cuestión, bueno, de amiga. Quizás estuve mal yo también, pero sí, fue un poco más apresurado, quizás. Y no En el tiene que ver juego con lo que directamente pasa en el empezás y te juego enterás. también, porque también estuvo con un nombre Dina y eso es importante, ¿no? De tener. Pues Claro. es que creo que justamente viene eso. O sea, este es un instante, hasta cierto punto, en este momento en la historia, algo efímero, porque Dina sigue teniendo algo con Jesse. Sí. Y sigue Ujú. siendo, Y o sea, seguirá teniendo algo de algo, Jessie. algo que llora. Pero sí. Algo que yo. Oigan, bueno, vamos a dejar. Ya sabían que eran con spoilers, pero vamos a tratar de avanzar en lo que ya vimos en el primer episodio. Que Ajá. es, como puso aquí Fer, la aparición de los malditos y desgraciados stalkers. Muy espeluznante esto, ¿eh? O sea, de verdad que yo veo esta cosa y me da mucha ñañara. O sea, como le sale el hongo por la cabeza. O sea, ya no puedo comer una pizza de champiñones. O sea, es como, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, creo que el maquillaje es increíble. Pero ustedes que ya se han enfrentado como a estos personajes, eh, ¿qué les gustó la introducción hacia estos seres que están como ya más evolucionados, que ya no son tan torpes y que ya los presenta en el primer episodio, además la serie, como estas nuevas amenazas que van a enfrentar los personajes? ¿Les gustó esta carta de presentación de los Stalkers? Sí.
Sí, O totalmente. Veo Mahone, que sí. me dejó el espacio Fer. Fer lo está Eh, pensando. No, a es mí, que sí, sí, me gustó sí, porque sí. además hay un detalle lindo que es que al Stalker se lo nota con una tristeza más fuerte, más grande, más presente que al Runner o a los Clickers o incluso al Gordinflón. En esta escena, si la vuelven a ver, hay un lamento del Stalker encima que un poco te abre la puerta para todavía. Hay más cerebro en esa cabeza, hay más humanidad en esa cabeza que está peleando con esta infección, que está tratando de salir entre medio de toda esta infección que le arruinó la vida. Y eso lo hace más triste todavía, la situación. Y además es un bicho, no te digo que más letal que un clicker, pero sí es un desafío nuevo a esta nueva normalidad que se le presenta a la humanidad Ujú. después de 5 años. Y un poco es la nueva normalidad que haya clickers y es un poco una nueva normalidad que nos podamos enfrentar a ellos, tanto que Ellie y Dina están tonteando mientras hay una amenaza al lado de ellas que es un clicker, que en la primera temporada parecían los bichos más amenazantes de todos y Sí. acá lo están como tomando como si fuese un martes a la mañana, que de alguna manera lo es un martes a la mañana, porque ya fueron 5 años de pelear con estas cosas y si hay algo que caracteriza a la raza humana es esa resiliencia, ¿no? Lo Claro. vimos nosotros en esta línea de tiempo. Atravesamos en 2020 una pandemia y en 2022 ya era la nueva normalidad, incluso tanto que había gente que con cierta displicencia negaba los efectos de esa pandemia. Acá lo estás viendo con Eli y Dina, es una nueva normalidad, entraron al supermercado ignorando todo tipo de reglas y haciendo la suya porque es un martes a la mañana para ellas hasta que encuentren una nueva amenaza. Y en Jackson también lo es. Con la expansión del pueblo, ¿qué pasó? Rompieron algo que estaba todo bajo control y de repente el final del capítulo nos muestran que ese algo está ahí para hacer una nueva amenaza. Oigan, pero algo que no entendí yo este primer episodio, que dicen como, no, no podemos dejar entrar a más gente, ya no cabemos. Y luego en la casa de Joel, es así, cabañón loco, o sea Es que es como que amigo es donde comen tres, comen seis. ¿Qué es más pasa allá con ese Totalmente. del tema egoísmo? del espacio, es Pues más ya vi, una cuestión de recursos. de la No comida, es una de... cuestión de recursos, Fernanda. No No Esos queremos es no una son cuestión de mexicanos, esos recursos, no son Fernanda. latinos, ¿eh? fuera Estos de de aquí. Last Esos of no Us son latinos. no son Yo lo dije en mi latinos. debate propio. Crecí con 5 hermanos. La pata del Sí, pollo la conocí a los 23 claro. cuando me fui a vivir solo. Mirá, primero dijeron exactamente lo que dice María es, no, necesitamos construir más rápido porque no tenemos lugar donde meterlos. Sí, Así que ahí, ¿cómo? Ah, la ok, sí, granja, tienes razón. la granja no tenía nada que ver, la creación de gallinas no tenía nada que ver, no, era solamente no tenemos cama para esta gente. Y Sí, después un saltás a casón, una Joel, casota, sí, un todo garage, el El solo, estudio, la rancho. oficina. hijos de mil, tiran 7 colchones en el comedor, ¿qué me estás diciendo? Claro, Ok, buen punto, se los daré. desgraciados. Oigan, algo que desgraciados, algo que hizo Lucas, un poquito para ir cerrando en su video que vayan a ver en cámara en mano, lo pueden encontrar, pero tiene que ver con los Easter eggs. Estos momentos donde, pues claro que como jugadores y audiencia de la serie, pues es emocionante ver de que pusieron eso que vi en el juego, está también aquí la referencia. ¿Cuáles son algunas de las referencias como más emocionantes o incluso que invitan ustedes al público a que vuelvan a revisar porque están muy cool que los hayan trasladado tal cual del videojuego a la serie? Aparte de muchas escenas, ¿no? Que son idénticas como la que dijimos ahorita del baile de Dina y Ellie. Pues, A mí me pues, vuelve loco el trabajo del diseño de producción y vestuario. Ok. Te juro que capítulo a capítulo durante esta serie me vuelve loco porque todos los entornos los sentís que están iguales que en el juego, que tienen la misma estética, que tienen el mismo clima, que tienen las mismas texturas. Los gabinetes arriba de las cocinas, Ujú. las ropas, bueno, las botellas en el piso, todo se siente muy de Last of Us, como tiene una identidad muy, muy propia. Y en el caso, por ejemplo, del garage donde vive Ellie, me volví loco, porque está todo, cada detallito, cada cosita, que también te informa sobre
qué es esa persona, en qué estado está esa persona, qué tomó de Joel, qué no tomó de Joel, el gusto musical de él, y es un poco el gusto musical de Joel, lo habíamos visto en la primera temporada, cuando escuchan esta canción, que Ellie dice, pero es re vieja, es horrible esta canción, y después termina enganchada. En este capítulo ves esa evolución de ese gusto musical y de repente él en su garage, que lleva sus cosas, no es que está viviendo dentro de la lógica de Joel ya, tiene un montón de discos de cantantes de folk y también tiene un montón de discos de música de los 90, que es la música que escuchaba Joel. Me encanta. Pero al mismo Sí, tiempo hay un montón de como todo cosas el de ella. espacio, ¿no? Sí, Sí, pongan sí, atención en eso, como el espacio obviamente también es como un poco un blueprint, ¿no? Como una huella al final de todo lo que es el personaje, o sea, qué objetos ya hay, su habitación, esos espacios que nos hablan también del personaje, ¿no? De su historia, dejan pistas para el futuro. Está súper sí. interesante. Claro, o sea, creo que por ahí, justo en la habitación de Ellie, mientras está trabajando en el arma, que aparte es como, tú así de, sí, mira, tú apriétale aquí, no tienes suficientes gritos para hacer eso, pero métele el silenciador. Hermoso. Ahí también hay un dibujo de un dinosaurio con una corona que viene directamente del juego. Y que más adelante, cuando haya una escena que realmente involucra dinosaurios, pues va a complementar esa experiencia. Ajá, sí, Dinosaurios. sí. Los dinosaurios son un elemento bastante importante en este juego, Los así como lo fueron las dinosaurios, el jirafas. espacio Ahora entiendo por qué a Fer le y la gusta Comic tanto. Con. Tiene todo lo Es que que, su sí, alma necesita para subsistir. 100%. Todo lo que necesita. Oigan, y creo que ya no tocamos tal cual el tema, porque yo sí he visto mucho en redes sociales que no me pasó con la primera temporada. Mucho hate a Bella Ramsey. O sea, mucho hate. Oh, ¿Por qué creen que? O sea, creo que. No sé si tiene que ver con que toda en la primera temporada la veían como una niña, como más inocente, y ahorita como es adolescente y su personaje tiene esta cosa como un poco más de prepotencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque pues ya lo hablamos del porqué del personaje. Pero ustedes también lo han notado, como hate masivo. 100%. O sea, creo que pasó una cosa. O sea, creo que viene un poco de lo que decíamos hace rato. Cuando estamos viendo estos personajes interpretados por actores que tienen la edad, como que la gente se olvida que así luce alguien de 19 años. Bella Ramsey tiene 21 años. Y o sea, vi por ahí una publicación que decía como de, no, pues es que este salto de 5 años no me convence porque se ve idéntica a cuando tenía 14. Y es como de, dude, la gente no cambia tan drásticamente en 5 años. O sea, sigue siendo un adolescente a fin de cuentas. Es normal que no sea como un personaje completamente diferente. Obviamente, o sea, creo que también se agarra mucho de esta jugabilidad que decía Lucas en su momento. En el primer juego, naturalmente, Ellie tiene que ser para fines de interactividad mucho más pequeño, mucho más indefensa, y en el segundo pues ya tiene que ser más grande, más fuerte, más musculosa para poder moverse y demás. Pero a mí me hace sentido que Bella se siga viendo igual. Eso por un lado. Por el otro, creo que de una u otra manera el no tener a Abby como un personaje mamado hizo que la gente sí la aprobara más, digamos. O sea, como de, sí, cumple con los estándares de belleza que aceptamos en televisión. Pero entonces ahora este hate que podría haberse ido hacia Abby se está redirigiendo otra vez a Bella Ramsey como Ellie, porque ella es la que ahora no cumple con ese estándar, y hacia allá se va todo ese hate que pues ya tiene muy guardado este fandom tan tóxico. mal, tan ya terrible. además es noticia muy vieja, Ni siquiera le daría más tiempo de charla a eso, a no me gusta la actriz porque no me parece linda. Yo Ya no ni sabía, o sea, yo me siquiera. acabo de enterar con esta segunda temporada. Yo nunca, como que nunca leí cosas. No, sí, fue, Siento o que sea, sí. yo recuerdo haberlo visto más porque en el momento en el que iba a estrenar la primera temporada habían muchos cosplayers de Ellie en TikTok. Habíamos, en plural. Sí. Y había una que su maquillaje era, o sea, idéntico a la del juego. Entonces tú entrabas a sus comentarios y todos los comentarios eran como de, debieron castearte a ti como Ellie, no a esa cosa. Y es como de, dude, para empezar, la cosplayer tiene 27 años. Ellie es una niña de 13 años. Y recuerdo que no sé quién lo publicó, pero también tiene que ver con algo muy turbio, que es lo que los jugadores luego encuentran atractivo de este personaje que sigue siendo una niña Claro. y que apunta hacia una sexualización
Por supuesto. que no debería estar Muy, ahí. muy turbio. Además, la cosplayer no es actriz. Bella Ramsey sí es actriz. Es una gran actriz. Exacto. Quizás se juega un poco en contra que sí, si vas en el panel completo de personajes y de actores que lo interpretan, físicamente Bella Ramsey, querés que te lo digamos, es la menos parecida a Ellie en sus facciones, Pero es recontra. idéntica a Ashley Johnson. Lo es, además lo es. Literalmente Ashley Johnson la parió en esta serie. Totalmente. Pero también le da la posibilidad de interpretar a una versión un poco diferente de Ellie. Y creo que está muy bien ese approach, sobre todo en esta segunda temporada, de, bueno, sí, Ellie va a ser una piba que va a quedar chiquita. Físicamente va a quedar chiquita. Muy bien, bueno, ¿cómo se las arregla esta piba chiquita para sortear este mundo tan horrible en el que tiene que vivir? Y sobre todo en la aventura que se va a embarcar una vez que salga de Jackson. Creo que ahí hay algo súper interesante para destapar, al igual que esto. En el primer capítulo nos la mostraron sumamente irresponsable, inmadura, con esta cercanía, con esta seducción hacia la violencia, que la pone incluso a ella y a Dina En en riesgo, peligro, claro. en peligro, Muy porque por insensata. meterse en es muy insensata, por Muchachita meterse en ese insensata. supermercado, ella, bueno, es inmune, está bien, pero Dina no. Y la llevó a ese lugar en donde pasó algo que no podía prever, como que se le rompa el piso, y como se le rompió el piso y había un solo stalker, bueno, podría haber todo un enjambre que escuchó ese ruido y comérselas a todas. Entonces, claramente hay algo que nos marca un personaje, un punto de inicio de este personaje en esta segunda temporada. Y es muy importante tenerlo en cuenta, porque una cosa es que el personaje te caiga mal, o el personaje esté haciendo cosas que te caen mal, que te sacan de tus casillas, como diciendo, no puedes ser tan estúpida, hermana. Y otra cosa es que ese personaje esté mal escrito. Por algo es que está ahí y por algo es que la serie quiere que sientas eso. Claro, Que le claro. digas, flaca, por favor, ubicate en la palmera. Bueno, quizás va a haber algo que la ubique muy fuerte en la palmera y le traiga de regreso un trauma que parecía del pasado, que es perder a alguien muy cercano, como lo pasó con Riley. Sí, y creo que hay algo interesante también recuerdo que cuando salió este segundo juego empezaron a describir a Ellie como una Mary Sue porque tenía todas estas habilidades, ¿no? Como de, pues es que resulta que ella también sabe manejar armas y sabe pelear y es súper fuerte y es invencible. Y ahora se están quejando porque no es súper fuerte y no es invencible y no es gigante ni poderosa. Y es como, entonces, ¿qué quieres? ¿Realismo? Flaco, odias a las mujeres y listo, Exacto. decilo, Sí, publicalo. Subí un tweet. Sí. No, pero me gusta y que también digo, esta parte que mencionas, Lucas, ¿no? Como es evidente que quizá del elenco la que menos se parece, pero me acuerdo mucho que Fer cuando tuvo la oportunidad de ver la serie la primera vez también me decía, es que no quiero, o sea, me da como incertidumbre saber si la actriz va a poder ser Ellie. Me acuerdo que lo primero que me dijo fue, es que es Ellie, o sea, estoy muy impresionada de cómo logró encarnar todo lo que presenta el personaje en el videojuego, ¿no? Y eso creo que vale más que si te ves igual, pero no actúas o no le estás llegando a la personalidad o a transmitir esa energía propia del juego, ¿no? Entonces, pues se me hace interesante. Se me hace bastante Es interesante. gracioso porque Caitlin Dever iba a ser Ellie en algún momento. En un proyecto que no salió, que era la película de Last of Us, antes de que Craig Mazin esté involucrado, hace También mucho hubiera sido una tiempo. gran opción. También hubiera sido una gran Hubiese opción. sido una gran opción, sobre todo porque esto era pre-Booksmart, imagínate. Ella No, mucho pues más era una joven. chiquilla, sí. Claro, claro. Chiquilla, Sí, la sí. niña. Desde yo la conozco, está chiquita, chiquitita. Sí, de este Oigan, tamaño. para finalizar este bello debate que ha estado súper interesante, ¿qué viene después? Ya mencionaron por ahí que Ellie se va a ir de Jackson, va a emprender una aventura, hay dinosaurios por aquí, muy interesante, y bueno, los avances que se pueden ver, parece, digo, de pronto hasta unos recuerdos ahí de guerra de Game of Thrones, ¿no? Con los White Walkers y las murallas, etcétera. Pero ¿qué puede esperar el fan, ustedes, bueno, qué esperan como fans de la segunda temporada? Entonces, tengo dos preguntas. ¿Qué esperan y qué tendría que hacer mal la serie para que no a ustedes no les gustara? Algo que pasara que dijeran, no, esto sí no... Quisiera, por favor, que no suceda esto porque me van a arruinar mi experiencia. Que Poniéndose sigan, caprichosos, obviamente.
que sigan al pie de la letra el juego, desde la estructura. No, no le haría bien a la temporada, no le haría bien a la serie. Se convertiría en algo muy tedioso, aburrido y con un giro medio raro. Sobre todo si lo van a dividir. El juego es muy largo y dicho por ellos, lo dividieron en 2 o más temporadas. O sea, ya hay una tercera temporada confirmada oficialmente, Ujú. pero los creadores dijeron que quizás hay una cuarta incluso, basada en esta segunda, en este segundo juego. Porque la historia es muy larga y teniendo en cuenta esto de que va a ser partida a la mitad o más, no me gustaría que cuenten tal cual cómo va avanzando el juego, Ok. porque te quedan cosas muy descolgadas y te quedaría una tercera temporada rarísima, sobre todo. Sí, sí, creo que, bueno, para mí uno de los conflictos que tiene el segundo juego, que a mí me encanta, es la cantidad de narrativas paralelas que tiene. O sea, más allá de la historia de Ellie y Abby, te propone un universo que tiene demasiadas cosas para explorar y con cosas que yo muero por ver, como es el universo de los Seraphites, que es un culto religioso Wow. bastante extraño y del que realmente en el juego puedes ver, digamos, el 20% de lo que me imagino que tenía planeado Neil Druckmann escribir. Pero mi temor más grande con eso es que precisamente al tener todas estas cosas tan grandes sucediendo en muchos lados al mismo tiempo, se perdiera el enfoque principal de la historia. O sea, como que justo si lo van a dividir en más partes, creo que pueden darse el tiempo de contarlo de manera paulatina, individual y realmente introducirte en este otro universo, o sea, en estas otras narrativas, sin descuidarte el viaje y quiénes son estos personajes y la emoción que están viviendo ellos, porque eso para mí es súper importante. Y la otra, que creo que lo están haciendo muy bien, es el que te expliquen quién es Ellie y quién es Abby, desde ese lado Mm. emocional. O sea, que realmente te justifiquen esa ira que tienen detrás y el por qué son como son, más allá de se van a pelear porque ella es del bando bueno y ella es del bando malo, ¿no? Sino como que realmente puedas ver que ninguna de las dos es buena, ninguna de las dos es mala. Todos en este juego merecen morir y merecen vivir al mismo nivel. Deberíamos estar un Bueno, tal poquito ya vez no más todos. acostumbrados con Game of Thrones, ¿no? A pesar de que, bueno, los Total. Stark. Los Starks eran como que, pero son los buenos. Pero no eran tan buenos. O sea, pero sí creo que The Last of Us lo lleva como a otro nivel. En el que de plano, neta, todos jalan parejo. O sea, pero lo vamos a aprender en esta segunda temporada. ¿Y ustedes creen que supere a la primera en cuanto a calidad narrativa? Y yo espero eso siempre. Espero que la segunda temporada de una serie sea mejor todavía y que la tercera sea mejor que la segunda, que el viaje sea para arriba. Eh, Creo que es muy pronto para saberlo. Es muy, muy pronto. Ya que Yo tenga creo dos que capítulos menos me da miedo, nada más. Pero bueno, veremos qué onda. ahí, ahí lo que siento con la segunda temporada es que ya lo aprendieron bien. O sea, aprendieron de los errores de la primera, que era precisamente esta como no quiero decir ausencia de acción, pero como que esta vez se acordaron que, ah, sí es cierto, venimos de un juego donde hay clickers y donde hay stalkers, que ahí se me había pasado a decir, ¿no? Pero al momento de la presentación del acechador, Ujú. a mí me gustó mucho porque sí sentí esa jugabilidad. O sea, como que Mm, sí me sí, Sí. sentí de nuevo en el juego 100%. de, me volteé y este desgraciado no está ahí, este maldito infeliz ya me mordió. Eh, y en la serie creo que creo que es la primera vez que realmente logré sentir eso. Y eso no me pasó en la primera temporada. Entonces siento que vamos por buen camino y que se aprendieron cosas. Gracias, Increíble. señor Craig Mason. Oigan, pues no sabía yo que iba a haber tantas temporadas, porque solo hay dos videojuegos, pero pues como dice Ujú. Lucas, lo van a dividir en, al parecer incluso no solo en dos, sino tal vez en tres partes. Y bueno, va a estar muy Ujú. interesante presenciar estos episodios. Y mi querido Lucas, nos comentaste que tú los domingos, recién acabados los episodios, vas a estar haciendo debates en vivo para que me encantaría que invitaras a la gente a que Ah, lo vea. gracias por el Sí, espacio. déjame Sí, ponerlo re. acá. En Argentina, por ejemplo, los episodios se estrenan a las 10 de la noche y a las 11, cuando termina el episodio, pueden entrar a YouTube y vamos a estar ahí en cámara en mano hablando a sensación abierta, a corazón desparramado de lo que pase capítulo a capítulo. Y va a ser una temporada que tenga momentos de explosión emocional muy fuerte. Y quizás si lo estás viendo solo o sola, está bueno tener un lugar de catarsis. Y eso es lo que ofrecemos. Catarsis. Una comunidad donde poder
expresar el sufrimiento. Me Total. encanta, Y me la encanta. invitación está hecha, amigas. La invitación está Gracias. hecha al mundo y a ustedes. Si quieren venir a hacer catarsis un día, lo haremos. Excelente, Qué me emocionante. encanta. Muchas gracias, Lucas, por haberte sumado. Me encantaría pues también que digas cómo te pueden seguir acá en tu redes, aquí está en la pantalla, pero es en Instagram, en Twitch, en Twitter, ¿cómo estás también para que te busquen? Sí, así, @LBaini, me pueden seguir por redes sociales, ahí sobre todo en Twitter, que es como mi droga y mi veneno, no puedo salir de ahí. Estoy tratando de alejarme de las redes sociales, pero Ríndete. Twitter no puedo. Así que bueno, mis reductos son Twitter y YouTube. Twitch para la comunidad más fuerte, en donde estamos hablando todos los días de cosas de que tienen que ver con cine y tele, sobre todo noticias de la industria y demás. Claro. Pero nada, pueden pasar por cámara en mano y ahí empiezan el viajecito. Como la noticia de Matrix, o sea, que es como, soy tan puerca, o sea, que fue como, ¿por qué tienen que hacer otra película de Matrix? Y lo es como, bueno, pero ahí voy a estar. O sea, ahí Ahí voy a vamos a estar. estar. Ahí voy a estar, Sí, porque es sí, Matrix sí, sí. y soy víctima y ahí voy Tu a estar. relación con Matrix es maravillosa. Nunca va a acabar hasta que el día que muera. Nunca. Me la voy a llevar a la tumba. Me encanta. Y Fer, está ¿cómo te bien. pueden seguir en tus redes sociales? Ahí me encuentran como @hernameisfer en Twitter e Instagram, principalmente en Instagram porque sí he logrado desconectarme un poquito de Twitter. Apenas tuiteé algo sobre The Last of Us que tuvo como 6,000 likes, bueno, no, ¿cómo se dice? Como 3,000. Y dije como de, tal vez debería volver a Twitter, pero es una trampa, así que no lo voy a hacer. Pero sí, No. así me encuentran. A ver, ¿qué Y tuiteaste? creando, obviamente, para fuera de foco. Tuiteé que los hombres de verdad no hablan mal de Abby. Con este No, meme por de... supuesto, claro. ¿Topas el meme de Vin Diesel? Sí. No, no lo Ese, veo, pero confío en ti. mira, Pero te pueden encontrar también en Twitter. Yo solo veo fotos tuyas 3,900. mamada. Ah, sí, también eso. Se me Exacto. olvida. Un Y tus verdadero fotos hombre con Haley jamás habla mal de Steinfeld. Abby. Ah, ya vi. Un hombre de verdad no habla mal de Abby. Exacto, Qué exacto, chistoso. totalmente. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Recuerden dejarnos también en sus comentarios, bueno, en los comentarios, perdón, del video, qué les ha parecido el arranque de la segunda temporada, qué esperan de ella y si están emocionados por ver también, pues todos los acontecimientos que esperan, cuál es el que más les emociona, qué piensan de Caitlin Denver como Abby, de su introducción, todo lo que hablamos aquí, por favor, déjenos saber sus opiniones. A mí me pueden encontrar como @GabyMesa8 en Instagram y en Twitter. Y bueno, obviamente la cuenta de Fuera de Foco que estamos publicando ahí todos los días. Noticias, datos curiosos, regalando boletos para ir al cine aquí en la Ciudad de México. Y también ya compartimos la entrevista con parte del elenco de The Last of Us, incluyendo a Caitlin Denver y a Isabela Merced también. Ustedes la pueden encontrar aquí en el canal de Fuera de Foco. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo debate de esta bellita, muy bella comunidad cinéfila de Fuera de Foco. Gracias, Lucas, y gracias a ustedes. Adiós.